las promesas de las instituciones globales. La globalización consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, a través de las transformaciones, ya sean sociales, económicas o políticas. Esto trajo algunos beneficios, como podemos mencionar el incremento a las exportaciones, el incremento de algunos países del mundo y el mayor acceso a la información y educación. Este es un tema que trajo muchos conflictos y batallas en las reuniones de las organizaciones internacionales. Lamentablemente, todo esto los países pobres sí o sí deben aceptarla. Pero, ¿crees tú que esto cumple con las promesas de los beneficios económicos? Sabemos que 2.200 millones de personas viven con $1 diario al día, las cuales esto nos indica que están atravesando por una crisis social, política y económica. La globalización cuenta con tres participantes muy importantes, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Estos hicieron que los países pobres abrieran sus fronteras hacia el comercio, y gracias a esto se comenzaron a dar golpes de Estado, tanto como en el sur como en el centro continente americano. Ante todas estas ocurrencias, algunos internacionales como el FMI decidieron hacerles préstamos a estos países, las cuales que su única función era ayudar a los países pobres. Pero haciendo todas estas funciones, lo único que se preocuparon fue preocuparse por hacer a los países más ricos. Las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional aplicaron políticas económicas, pero la aplicaron sin realizar un estudio de mercado. Lo único que buscaban que cada país detenga su inflación. Como por ejemplo tenemos el país que es de Etiopía, las cuales este país recibe donaciones, ya que lo que produce es menor a lo que consume. Este país necesita ayuda para escuelas, clínicas, y por lo que se reveló de las políticas del FMI, no fueron adecuadas para los países subdesarrollados. Las razones por las cuales fracasaron la condicionalidad fue, como por ejemplo, la fungibilidad. Esto es el dinero que ingresa al país para un objetivo que no se utiliza adecuadamente. El otro es el proceso erróneo del Fondo Monetario Internacional. Esto se trata de que antes de visitar a un país hacían un borrador de la visita al país y se daban recomendaciones a estos informes, y a esto se le llamaba la talla única. Libertad de elegir. Las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial buscan una privatización rápida, ya que las empresas privadas compran a las públicas, y esto se vuelve un monopolio y empieza a surgir el desempleo, ya que sacando a los empleados que son antiguos
entran nuevos empleados jóvenes, pero ya también estos empleados jóvenes entran con sueldos bajos y maltratos. La liberación es la supresión de interferencias de los mercados, capitales y barreras comerciales. Todo esto, la liberación, llevó a una crisis en la década de los 90, pero los únicos que pudieron salir de esto fueron los países asiáticos, aprovechando sus exportaciones de sus productos. Como se plantea en el consenso de Washington, la inversión extranjera era muy importante, pero en aspectos negativos, ya que la inversión extranjera se trasladaba a un determinado país multinacional, que desplazarse a pequeñas y medianas empresas. Con esto, muchas personas perderán su fuente de ingreso. Las multinacionales ofrecen en sus productos a precios bajos, lo que esto es provechoso para los países del tercer mundo, que convienen a diario con la subsistencia. La ausencia de estrictas leyes hacen que las multinacionales vayan eliminando a los competidores locales y así convertirse en un monopolio. La crisis del este asiático, de cómo las políticas del Fondo Monetario Internacional llevaron al mundo al borde de un colapso global. Las políticas del FMI que quisieron implementar solo ayudaron a que la situación empeore, llevándoles a una crisis a los países cercanos de América Latina y Estados Unidos. Esto hizo que miles de personas en el mundo exigieron la revisión de las políticas monetarias y de la propia organización, pero sin embargo los países de la región fueron los que se recuperaron mucho más rápido. Es por eso que a esto se le conoció como un milagro asiático. Este milagro de los países asiáticos se dio porque ellos no aplicaron las políticas del Consenso de Washington. Más que todo fue el Estado quien tuvo sus políticas. Sin embargo, estas políticas fueron ficticias. El Estado asiático lo que hizo fue ahorrar para poder invertir y así para poder invertir adecuadamente y así fue una transformación económica y social. ¿Tú crees que haya habido crisis en el occidente? Pareció no afectar mucho, pero el problema más grande fue el del Tailandia, que sufrió un ataque junto con el endeudamiento cuando los especuladores anticiparon con una devaluación de su moneda. Ellos empezaron a comprar dólares. A todo este problema, lo que el gobierno hizo es destinar 95.000 millones de dólares dando a Corea, Indonesia y Malasia, con el propósito de que estos sostuvieran su tipo de cambio, lamentablemente fue ahí donde los ricos aprovecharon sus grandes importaciones y sus grandes inversiones en bancos mundiales. El FMI intentó en Rusia aplicar sus políticas de una capitalización rápida y a la fuerza. Presionó para que la privatización de empresas, según ellas, aumente y el mercado sea más eficiente. En 1998, Rusia estaba fuertemente endeudada con un tipo de cambio de interés alto y también se vio la caída del precio del petróleo, que era la única fuente
porque era la única fuente más importante de ingresos. El FBI programó un rescate de unos $22.600.000. Esto a pesar que se sospechaba y era real la corrupción que existía en Rusia. Después de 3 semanas, Rusia anunció la suspensión de pagos unilaterales y la devaluación de su dinero. La inversión había interrumpido a Rusia, ya no estaba produciendo bienes de consumo y a todo esto se le suma el paro disfrazado. ¿Y cuáles son las causas principales que Rusia estaba? Las causas principales por las cuales Rusia estaba en una crisis fueron las siguientes. Fue la privatización mal hecha, la liberación del mercado de los capitalistas, la no existencia de estructura legal, la inexistencia de incentivos para reinvertir en empresas nuevas y no liquidar activos. El rescate por parte del Fondo Monetario Internacional a Rusia tuvo la intención de mantener a Yeltsin en el poder, por el miedo a que Rusia retornara al modelo comunista, o se podría decir que este fracasará la terapia de choque. Algunos funcionarios y grupos de gente estaban apresurados en diseñar una estrategia de crecimiento económico, porque sabían que esto necesitaba mucho más que la estabilidad, privatización y la liberalización. Por ejemplo, se reconocía que el elevado tipo de cambio bloqueaba el crecimiento. Y por otro lado, para muchos, la esquina de la privatización de préstamos para Estados Unidos no reaccionaba ante esto. Fue entonces que dedujeron que estaban aliados estrechamente con la corrupción. Los intereses de Estados Unidos y la reforma en Rusia consideraron que las políticas aplicadas y fracasos en Rusia, eliminando a Rusia como una amenaza. El interés para la competencia es más desinteresante con frecuencia cuando un país pobre tiene algo por exportar a Estados Unidos. Se aplican leyes comerciales. Un ejemplo claro es cuando una empresa extranjera vende a bajos precios, que esta puede ser denunciada para que cobren unos aranceles especiales. Otros serían los productores de Estados Unidos acusaban a Rusia de cometer dumping, porque los productores de Rusia trataban de vender a un menor precio lo que tenían, y es que no era necesario. Uno de los pocos casos fue el de los polacos, que no buscó tanto la aprobación de la comunidad financiera internacional como la de sus ciudadanos, y otro de ellos fue el país de China, que redujo la pobreza gracias a sus políticas económicas, algo que nunca se había visto, pero la privatización china fue parcial. Todo aquello que se produjera por encima de dichas cuotas se valoraba, utilizando los precios de libre mercado. Fue así que se fue eliminando gradualmente la antigua economía, conjuntamente con el gobierno. Invitó a empresas extranjeras a entrar a su país y hacer negocios, y de esa manera las entradas netas en capital privada subieron de 8.000 millones de dólares en 1990 a 41.000 millones de dólares en 1990. Un claro ejemplo son Polonia y China, que tuvieron políticas alternativas para las posibles aperturas de los mercados. En cambio, el problema de Rusia, que solo repetían que haya estabilización, privatización, nada por la lucha contra la pobreza. Por último, Rusia tuvo que esforzarse en la reducción de sus impuestos.
y sí puede organizarse. No necesitaba de préstamos del Fondo Monetario Internacional porque sobraba cómo hacerlo. A Keynes, llamado también como el padrino intelectual, le preocupaba que los mercados generen un paro persistente. Era necesario una acción colectiva global para la estabilidad del mercado. Creía que los Estados Unidos funcionaban mal, ya que las intervenciones del FMI hubiesen sido oportunos y provechosos, mientras que no solo las enfermedades, sino los síntomas de los países. Si bien la enfermedad es un problema, peor es el contagio, y esto se transforma en una epidemia. La recesión lo lleva a exportar menos, esto daña y contagia a los países vecinos. El FMI estaba propagando la enfermedad en vez de reducirla. Si un país importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial, y en caso que exporte más de lo que importa, posee un superávit comercial. En el mundo, todos los déficits deben darse igual de los superávit de todo el mundo. A pesar de todo, el déficit comercial abultado es un problema para los países, porque esto genera que se endeude año a año. El Fondo Monetario Internacional aporta dinero para salvaguardar dichos préstamos. Es así como estos prestamistas, anticipando que el Fondo Monetario Internacional los sacuda, no recuperan, y esto se vuelve en un problema llamado riesgo moral. El Fondo Monetario Internacional deseaba que las entidades compartieran sus rescates y comenzaron a exigir que antes de prestar a los países, los participantes prestamistas del sector privado y las consecuencias en Rumania y el Ecuador fueran destrozadas. El rescate compartido era un problema, pero era más que el Fondo Monetario Internacional, delegada a los que provocaban la crisis. Rumania rechazó la oferta de que con unos pocos millones podrían vender su país. Fue así que el rescate compartido dejó de implementarse, ya que las otras propuestas fracasaron. Los bancos que sean solventes y no sean líquidos podrían prestar dinero. El hecho que el FMI había fracasado jamás cambió su mandato oficialmente. La promoción de la estabilidad económica mundial y garantizaba que haya financiado para que los países amenazados por la recesión puedan emprender políticas expansivas, y jamás planteó finalmente situar el interés de la comunidad financiera internacional. La globalización no es mala para las naciones, trae beneficios, genera oportunidades del comercio, da mayores accesos a mercados y tecnología. El problema no es la globalización, sino cómo es gestionada. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fijan las reglas del juego. Es necesario también la preocupación de estos se centre en otros temas importantes como la preocupación del medio ambiente, la pobreza, la promoción y la democracia y el comercio. El problema fundamental del Fondo Monetario Internacional es que se presenta proposiciones y recomendaciones políticas como si fuera una doctrina, como es el caso de la liberación del mercado de capitales. Se dice que es necesario que existan instituciones públicas internacionales, ya que se requiere una acción colectiva global. Para que la globalización funcione, se necesita un cambio en la gobernanza. Esto supone que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cambien los derechos de voto y garanticen que no solo sean los ministros los que tengan voz y voto. La transparencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio
Es necesario ya que sean organismos públicos, pero no son elegidos directamente. Son públicos pero sin responsabilidad directa para con el público. La actitud del Fondo Monetario Internacional es tratar de dar una imagen a las naciones de que es organismo perfecto e infalible. Las reformas básicas que fueron planteadas son las siguientes. 1. La aceptación de los peligros de liberalización de mercados de capitales y de los flujos de capital de corto plazo. 2. El menor recurso a los salvamentos es necesario disminuir los montos de los rescates. 3. Mejorar la regulación bancaria en los países desarrollados, y esto puede conducir a malas prácticas de préstamo. Mejorar la gestión de riesgo en el mercado cambiario y su recomendación a países subdesarrollados. La implementación de las mejores redes de seguridad, ya que es necesario fomentar y crear los seguros de desempleo. Mejorar las respuestas a la crisis. La asistencia por parte del Fondo Monetario Internacional muchas veces son erradas. Es necesario que la condición que el Fondo Monetario Internacional aplique disminuya, ya que los países se sienten que son impuestos las reformas y no las asumen ni se comprometen con ellas.
Para concluir este video vamos a dar algunos puntos de vista del libro El malestar de la globalización. La globalización como parte nos trae beneficios como también consecuencias, ya que los cuales nos facilita a nosotros a tener un mayor acceso al internet, un mayor acceso a muchas informaciones, tener el libre comercio, y nos ayuda y también ayuda a incrementar a la calidad de los alumnos. ¿Creen ustedes que la globalización es buena o mala y por qué? Bueno, yo creo que la globalización no es mala, sino que depende de quién la dirija y cómo se ha utilizado en la sociedad. Yo pienso que la globalización es mala porque ha hecho que los países ricos se vuelvan más ricos y los países pobres se vuelvan más pobres. No solo en el ámbito económico, también en la mala ¿Crees que realmente esto haya sido así? Yo realmente creo que sí. Entonces, ¿cómo crees tú que en ese entonces haya habido países pobres, como por ejemplo Rusia? Bueno, como yo dije anteriormente, yo creo que esto no es mala, sino depende por quién esté dirigida. Como por ejemplo, en ese entonces, la globalización estaba dirigida por las organizaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Y ha sido porque sus agendas han estado mal direccionadas. Y es por eso que los países ricos se hicieron mucho más ricos y los países pobres se hicieron mucho más pobres, porque estas entidades se preocupaban más por el beneficio de ellos y no se preocupaban por el beneficio de las demás personas o de las personas que se encuentran a su alrededor. Dos minutos. Cuando recuerdo tus besos, busco un tranquilo lugar donde apoyar mi cabeza, donde ponerme a soñar, respirar, suspirando de a pocos, te siento de solo pensar. Y es verdad, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo tocar. Sentimental sufrimiento, el no poderte gozar. Me despertaste algo eterno que nunca podré calmar. Recitar un poema de a pocos, creo que me va a tranquilizar. Y es verdad, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar. Me puedes amar. Respirar, suspirando de a pocos, te siento de solo pensar. Y además, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo tocar. Te puedo besar.